¿Qué es un duelo? ¿Qué será un duelo? ¿Tendrá que ver nada más con la muerte de personas? ¿O será algo más? Todos pasaremos por ese proceso de duelo alguna vez en nuestras vidas. Solo algunas personas serán dignas de vivir su duelo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué opinan? De todos modos, este video va a quedar grabado y lo van a poder checar cuando ustedes quieran. Y va a haber una pequeña meditación, ya que entendamos qué es el duelo, para que quede todo clarito. Y bueno, en lo que llegan las demás personas, si tienen algo para abrazar cercano, puede ser una almohada, una cobija, una chamarra, lo que tengan a la mano. Si no tienes nada a la mano, no te preocupes, no es indispensable, solo es para que tengas un poquito más de comodidad para hacer la dinámica. Bueno, ahora sí, comenzamos. ¿Qué es el duelo? Esta plática va a tener, como siempre, nuestro contenido, la introducción al duelo, los tipos de duelo, las etapas del duelo, las emociones comunes en el duelo, el manejo de emociones para personas inexpertas, resistencia al dolor emocional, herramientas prácticas para el manejo del duelo, dinámica, cierre y reflexión final y el espacio para preguntas y respuestas. Y tendremos nuestras fuentes, nuestras referencias al final, porque todo lo que se va a hablar en este canal ya todo va a estar sustentado científicamente, y es la recomendación que todo lo que tenga que ver con las emociones, para que no te estén choreando, no te estén mareando, pues todo tiene que tener sustento. Ok, ¿y qué es el duelo? El duelo es un proceso natural que ocurre ante una pérdida significativa. Es una respuesta emocional, cognitiva y conductual que varía según la persona y el contexto cultural. El objetivo de esta plática es normalizar el duelo y brindar herramientas para manejarlo de manera saludable. Y si se dan cuenta, dice, es un proceso natural que ocurre ante una pérdida significativa. Y las pérdidas significativas no solo son las muertes, también tiene que ver con, por ejemplo, un despido de un trabajo, o el que hayas querido entrar a una carrera en tu adolescencia o en tu adultez y no hayas podido ingresar a la universidad a la que tú querías, o el robo de tu casa o tu carro. Todo eso es el duelo. Y aquí tenemos lo que les mencionaba, que tenemos varios tipos de duelo: duelo por rupturas amorosas, duelo laboral o económico, duelo por cambios vitales, duelo anticipado o muerte sorpresiva. Pero hay muchos más, no solo son estos, hay más. Eh, Ojalá pudieras poner en un mensajito. Nada más nos dejan poner comentarios arriba de 100 caracteres. Entonces, si tú quieres participar, pon un mensajito ahí de qué tipo de duelo crees que tú hayas vivido. Porque, por ejemplo, aquí no está... bueno, aquí está la parte del duelo laboral o económico, pero no le puse, por ejemplo, el robo. O los accidentes. Fíjense, nosotros, mi esposa y yo tuvimos hace un año un asalto en la carretera de Querétaro, bueno, en el Arco Norte, y eso fue un duelo para nosotros. Entonces, ¿cuál es la invitación? A que normalicemos que hay muchas cosas que pueden provocar un duelo, solo que la sociedad, el que dirán, eh, consejos, provocan que nosotros no vivamos el duelo de una manera adaptativa, que en algunas personas lo mencionan como un duelo sano, pero vamos a cambiar esa palabra de sano por la palabra adaptativo. ¿Y cuáles son las etapas del duelo? Bueno, tenemos varias, que es la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Eso nos los menciona Kubler-Ross y Kessler en el 2014. Y también es importante aclarar que estas etapas no son lineales, pueden variar. Por ejemplo, si fallece alguien,
es posible que tú entres en una de estas etapas. Puede ser que te niegues a esa muerte. Yo sé que hay muchas personas que cuando muere alguien es su primera reacción, pero ¿por qué será que vivimos estas etapas? Porque tu cerebro se está preparando para llegar a este punto, a la aceptación. Entonces te puedes enojar, puedes negar, puedes reaccionar con ira, puedes deprimirte y en algún momento también vas a negociar contigo mismo. Bueno, es que es algo que pasó, ya estaba enferma la persona, o híjole, pues por motivos que estaban fuera de nuestras manos, nos agarró por sorpresa y llegamos a la aceptación, ¿ok? Y que es un duelo adaptativo, es lo que les mencionaba. Aquí ya no vamos a mencionar que es un duelo sano o un duelo enfermo o un duelo malo. ¿Y por qué se llamará adaptativo? Porque es cuando tú empiezas a adaptarte, a aceptar que algo está pasando en tu cabeza, con tus emociones. Y aquí vamos a poner un duelo sano, que es el adaptativo, es aquel en el que la persona reconoce y acepta la pérdida. No niega la realidad de lo ocurrido. Experimenta y expresa emociones. Permite sentir tristeza, ira, culpa u otras emociones sin reprimirlas. Se adapta gradualmente, aprende a vivir sin lo perdido y encuentra un nuevo equilibrio. Mantiene una vida funcional aunque el dolor está presente. La persona puede retomar sus responsabilidades y relaciones y encuentra un significado. Logra darle un sentido a la pérdida y honrar la memoria de lo perdido. Eso nos lo menciona Worden en 2018. ¿Y cuando el duelo se considera complicado? Porque hay que recordar que no vamos a mencionar que es un duelo enfermo, que no es un duelo insano, que no es un duelo conflictivo. No, aquí es un duelo complicado. ¿Cuándo se considera que el duelo es complicado? Pues los síntomas son extremadamente intensos y no disminuyen después de 6 a 12 meses. Ahora, eh, ¿cómo es posible que alguna de las emociones, los síntomas, no disminuyen después de 6 a 12 meses? Vamos a retomar esta parte. Imagínense vivir en negación de 6 a 12 meses, como si la persona no hubiera muerto. Estar estancado en una de estas emociones. O de 6 a 12 meses en completa ira o en completa depresión. Entonces, este duelo, que es un duelo complicado, provoca que los síntomas sean extremadamente intensos. La persona no puede retomar su vida cotidiana, trabajo, relaciones, autocuidado. Es un abandono. Entonces, por el mismo duelo por la muerte, estas personas abandonan todo. Fíjense, en algún momento, cuando he dado clases, alguien mencionó, cuando mi abuelo murió, mi familia ya no fue la misma. Y yo pensaba que la persona había sufrido una pérdida, si acaso de hace unos 3, 4 meses, imagínense. Y me dice, no, mi abuelo tiene 6 años fallecido y mi familia sigue triste. Ok, eso ya es un duelo que se considera complicado. Hay presencia de síntomas graves como depresión profunda, ideación suicida o aislamiento prolongado. Muchas personas se dan cuenta cuando alguien se va o cuando pierden algo, porque recordemos que el duelo no solo es la muerte. Cuando se pierde algo o alguien, se dan cuenta que su vida giraba en torno a ese evento, a esa persona, a esa situación. Y pues, ¿qué pasa? Pues que están totalmente aislados o se dan cuenta que pues no, ¿y ahora cuáles son mis metas? En el video pasado hablamos de las metas y muchas personas me comentaron, oye, pues me doy cuenta que yo no tengo metas. Sorpresa, tal vez viviste un duelo, como por ejemplo jubilarte, porque es un duelo, jubilarte y darte cuenta que ahí se acabó la creación de nuevas metas. Continuamos con la incapacidad para adaptarse. La persona no logra retomar su vida cotidiana. Es muy complicado justamente por el duelo.
estas personas no se dan cuenta que háblese lo que se hable, lo llevan a hablar de ese duelo. Háblese de lo relacionan, lo vinculan a ese duelo. O sea, no hay una plática en la que el duelo para esas personas no esté presente. Y tenemos las conductas disfuncionales, que son, repetimos, aislamiento, consumo de sustancias, de autolesiones. Fíjense que esto es muy curioso porque aquí en nuestra sociedad mexicana o latinoamericana, ¿cuántas personas toman como un evento para sociabilizar el tomar alcohol? Y pasa tanto en las cosas alegres como en las cosas tristes. Es más, si juega algún equipo de fútbol, si pierde toman y si ganan toman. Entonces, ¿no será que hay algo de trasfondo que te está llevando al consumo de sustancias por no manejar tu duelo? Y es tan común, lo tenemos tan normalizado, el duelo complicado, que lo vemos como, ay, pues sí, tiene 13 años, que tome. Ay, sí, tiene 14 años, que tome. Es común, hasta como que hacemos el énfasis, ¿no? Es que somos una familia moderna. Ah, caray, pero ¿y sus emociones? O sea, ¿se le ha preguntado cómo te sientes o por qué cuando estás contento tomas y cuando estás triste también tomas? O ¿qué ha pasado en tu vida que crees que sea necesario tomar? Bueno, tal vez en algún momento en este espacio hablemos también de alcoholismo, también podemos hablar de drogadicción y de todos estos eventos que tenemos para evadir ciertas situaciones y emociones. ¿Y cómo las creencias sociales podrían promover un duelo complicado? Ah, sí, porque nosotros eh, sí tomamos nuestras decisiones, pero nuestro ambiente influye mucho, muchísimo. No saben cuánto. Por ejemplo, quiero que revisen muy bien este título. ¿Cómo las creencias sociales podrían promover un duelo complicado? Y aquí están 8 ejemplos. Las expectativas de superar el duelo rápidamente. Oye, no son carreras. Estamos viendo que un duelo adaptativo puede durar aproximadamente 1 año, 2 años. Depende de las personas. Hay personas que tal vez nunca han tenido terapia, tal vez nunca han tenido contacto con las emociones. Y bueno, aunque no han tenido contacto con una orientación emocional, trabajan sus emociones de manera natural. O sea, pasa 1 año, 2 años, vivieron todas las etapas y se acabó. Pero este hecho, querer superar el duelo rápidamente. ¿Cuántas personas han dicho, que yo conozco varias, han dicho, y tal vez tú lo has hecho, es que ya no debo de sentir? Ya pasaron 2 semanas, 3 semanas. Ok, eso es extremadamente rápido y te puede llevar a una de estas conductas disfuncionales. 2. Estigmatización de ciertas emociones. Esto es gravísimo aquí en México. El hecho de que, por ejemplo, como hombres, no podamos llorar. Pero no es que no podamos. La sociedad lo ve como algo malo. Yo no conozco a alguien más valiente que la persona que se permita llorar en público. Eso es valor. Eso es valor. Tenemos también la idealización de la fortaleza emocional. Fíjense, muchas personas hasta confunden que el estoicismo es no sentir, y en la sesión pasada o en la plática pasada vimos que vivir esas emociones es lo que hacía a los estoicos fuertes. Entonces tenemos ahí una confusión. Ser fuerte es no llorar. Ahora te voy a poner qué es lo que pasa cuando no vives tus emociones. En realidad, no es que no llores porque no quieres. No lloras porque la sociedad lo ve como malo. Entonces dime, ¿será fortaleza emocional vivir por la sociedad? La 4. Rituales rígidos o ausentes. Esos rituales que nos hemos inventado, no estoy diciendo que hay rituales malos, pero hay rituales tan rígidos que yo he visto que ya ni siquiera son los rituales originales que se crearon hace siglos, sino que ya es una inventiva social. Y esa inventiva social luego una persona está llorando
por su padre, por su madre que ha muerto, y la sociedad. Hay que prender 70 cirios. La persona que el hijo consentido tiene que besar la mano de la persona fallecida. Oye, pero se le puede preguntar a la persona, ¿tú lo quieres hacer? Y les digo, la sociedad a veces es tan dura, tan cuadrada, que provoca que hagamos cosas que no queremos hacer. Y ya son inventivas sociales, y es una construcción social. Culpa y juicio social. Hay personas que se dedican a cuidar a sus padres. Está bien, si es su decisión. Pero cuando muere, las otras personas que no los cuidaron empiezan a culpar. Es que por ti se murió, a ti te robaron por esto, y empiezan las culpas. Lo peor no es que te culpen, lo peor es que te lo creas. Y que entres a ese juicio de creer que necesitas el reconocimiento de las otras personas para limpiar tu alma, tus emociones y decir, sí, yo soy culpable. Tabús alrededor de la muerte y el duelo. Eso es muy importante. Hay muchísimos tabús. Imagínense, si del sexo en pleno siglo XXI no podemos hablar bien, ahora de la muerte, que es un tema que también es un tabú, pues no hablamos bien. O sea, es curioso porque cuando se habla de sexo, se va inmediatamente a lo que es todo lo técnico, todo lo científico. Cuando se habla de la muerte, pues nos amparamos de lo que tenemos cerca. Entonces, ¿qué podría ser? Pues todo lo religioso. O estas creencias sociales. Eso es la muerte. Y empezamos a decir, no, pues es esto, iba a pasar esto, y quién sabe qué. Bueno, pues sería curioso, ¿no? Que un experto que ya haya muerto varias veces, pues venga y nos explique qué es la muerte. Géneros y roles sociales. Bueno, aquí también tenemos una situación hoy que está muy en boga lo de los géneros y los roles sociales. Fíjense, yo tengo una maestra que nos explicó que las amantes o los amantes no viven el duelo con su ser amado. Porque vamos a ser claros, cuando una persona tiene amante por X o Y razón, no vamos aquí a culpar ni a hacer un juicio social. Tienen un amante por ciertas situaciones. Estos roles sociales no permiten que este amante vaya a despedirse de su ser amado. Qué triste es esto. Entonces el amante tiene que rifársela como puede, solito, y a lo mejor callando que la persona que amó los últimos días, es más, yo lo voy a poner así, tal vez la persona que hizo feliz a la persona que falleció esos últimos días, ya no pudo compartir esos últimos instantes, o fue sorpresivo. Y creencias religiosas o espirituales conflictivas. De esto no voy a hablar mucho porque me caliento y bueno, nada más quiero que quede así. Creencias religiosas o espirituales conflictivas. Y bueno, aquí tenemos unas de las creencias sociales que podrían promover un duelo complicado. ¿Y cómo contrarrestar estas creencias sociales? Bueno, educación sobre el duelo, informar a las personas sobre la diversidad de respuestas emocionales y la información de procesar el dolor. Y aquí estamos nosotros en esta plática que a unas personas lo están viendo en vivo y otras personas pues ya lo verán en la repetición. La validación emocional, fomentar la expresión de emociones sin juicios. Los rituales personalizados, permitir que las personas creen rituales que tengan significado personal. No es a fuerza, lo voy a decir como yo lo opino, no es a huevo. Es la pregunta, ¿tú quieres hacer esto? Sí, hazlo. Quítate el peso y la carga de creer que algo no te conforma. ¿Por qué darle gusto a la sociedad? ¿Por qué? Y esto nos lo menciona Wardle en 2018, O sea, no crean que me lo estoy inventando yo de mi ronco pecho. Esto está sustentado. Es válido que podamos crear nuestros propios rituales. Lo podemos hacer en las funerarias. Tú puedes decir, yo quiero que pase esto y esto y esto y esto. Y yo sé que muchas funerarias con todo el gusto lo van a hacer,
porque es tu último contacto. Bueno, yo sigo retomando la parte del duelo, pero hay que recordar que el duelo, le relaciono mucho el duelo con la muerte, pero hay que recordar que el duelo no solo es la muerte. Eventos que hubo un cierre, una pérdida, hubo un robo, hay muchas, muchas, muchas cosas. ¿Ok? 4. Apoyo social. Promover la conexión con grupos de apoyo o profesionales de la salud mental. Y aquí estamos otra vez. 5. Flexibilidad cultural. Reconocer que no hay una forma correcta de vivir el duelo y respetar las diferencias individuales. ¿Cuáles son las emociones comunes en el duelo? Muy bien. Durante el duelo, las personas experimentan emociones intensas como, vean bien, tristeza, ira, culpa, ansiedad, confusión e incluso alivio. Y a lo mejor piensas, ¿cómo me voy a sentir aliviado de que una persona fallezca, de que un problema haya terminado, de que me hayan corrido de mi trabajo? Pues sí pasa, sí pasa. Cuando una persona está muy enferma y pasaron años, años para que por fin falleciera, las personas que la cuidaron tanto tiempo sienten alivio. Y es natural. No hay que enjuiciar porque tal vez ahorita lo que dije, muchos dicen, ay no, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que sientan alivio? No, 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 ya, basta del juicio social. ¿Cómo es posible que sientan confusión? ¿Cómo es posible que sientan ira? Es más, hay personas que cuando una persona muere, eh, se permiten reclamar. ¿Por qué te fuiste? Y es válido, es válido. Tan válido como sentir tristeza, tan válido como sentir ira, tan válido como sentir culpa, ansiedad. Y ahora, ¿cómo le voy a hacer? Ya se fue. ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Ok? Y son emociones comunes. Las emociones ya las tenemos instaladas, ya muchas las conocemos porque reaccionamos de muchas formas. eh, y justamente la inteligencia emocional nos da en que nosotros podamos canalizar las emociones o nos demos cuenta cómo una emoción nos está afectando y podamos poco a poco, un maestro me decía, como si fuera un refresco, agítalo mucho y ya sabes que si lo abres de golpe va a explotar. Entonces, poco a poco, poco a poco, y eso es lo que hace que tú tengas inteligencia emocional. Pero en este momento vamos a hablar como si no tuviéramos nada, y estas son de las emociones comunes en el duelo. Repito, tristeza, ira, culpa, ansiedad, confusión e incluso alivio. Validar estas emociones es crucial para el proceso de sanación. Nos los menciona Struve y Schutt 2016. Y bueno, les mencionaba, vamos a hablar como si no tuviéramos ninguna experiencia en las emociones. Y este es el manejo de emociones para personas inexpertas. Para quienes no están familiarizados con la gestión emocional, es útil reconocer y nombrar las emociones. Yo soy partidario de que siempre haya o una libreta o tengas tu tablet o algo y hagas una nota en la que tú puedas reconocer tus emociones diario. Y también a mis clientes se los hago ver. Tú anota, o carga tu libreta en cualquier momento. Cuando algo pasa, que tus emociones empiezan a moverse y detectas, pues siempre que se me cierra el carro, exploto con mucho enojo. Y desde que murió mi padre, es un ejemplo, desde que murió mi padre yo también me di cuenta que mi padre explotaba cuando alguien se le cerraba en la carretera. Ok, a lo mejor tiene relación lo que aprendí de las emociones con lo que estoy viviendo hoy. O por ejemplo, ya no quiero comer pay de manzana. ¿Por qué? Porque me recuerda a mi mamá. Ok, entonces todo ese tipo de emociones yo les recomiendo que se empiecen a anotar. Y en la noche o al otro día tempranito, tú veas cuál fue tu manejo emocional sobre esta situación. Ok. Reconocer y nombrar las emociones, identificar lo que se siente.
expresión emocional, hablar, escribir o usar el arte como herramienta. Muchas personas dicen que no les gusta el arte, pero yo creo que también muchas personas no han agarrado un lápiz para dibujar o para escribir o para grabar un video hasta de TikTok. A lo mejor dicen eso no es arte. Bueno, pues los actores hacen películas para expresar arte, expresar emociones. Un video de TikTok también puede expresar emociones. Tal vez no sea lo más artístico reconocido por los premios Cannes, pero pues sí es una expresión emocional y eso es arte. ¿Ok? Hay que abrirse, no hay que ser tan cuadrados, hay que abrirse a conectar con las emociones. Hay que tener autocompasión, ser amable consigo mismo. Y esto me gusta decirlo mucho, repetirlo mucho. Los estoicos lo mencionan. Hay que ser amable consigo mismo. Ya basta de andarse flagelando. Y estoy hablando de casos en los que tú has hecho cosas positivas en tu vida. No estoy hablando de personas que cometieron un asesinato y tengan una autocompasión. Ese es un tema totalmente diferente, ¿ok? Buscar apoyo, no hay que temer pedir ayuda. Y yo quiero hacer un énfasis aquí en buscar apoyo porque muchas personas también, al no tener metas en la vida, se ponen a ayudar y ayudar y ayudar a los demás. Y su ayuda, cuando no son profesionales de la salud mental, hablan desde su experiencia. Y su experiencia no es algo que pueda colaborar, es tu experiencia. Las personas tomamos decisiones. Entonces, hay personas que están en un estado de depresión y están ayuda y ayuda y ayuda. ¿Pero por qué están ayudando? Porque quiere que las ayuden. Entonces, cuando se habla de buscar apoyo, no temer pedir ayuda, se habla de profesionales de la salud mental. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos la resistencia al dolor emocional. Algunas personas evitan sentir dolor por miedo a la vulnerabilidad o por presiones sociales. Sin embargo, evitar el duelo puede llevar a un duelo complicado o problemas de salud mental. Es importante fomentar la paciencia y la validación emocional. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta resistencia al dolor emocional? Nosotros somos humanos. Esa creencia de que ser piedra es bueno, pues no, no es bueno. Eh, las piedras con un muy buen golpe se rompen. ¿Tú puedes romper el agua? No se puede romper. Entonces la invitación es, como dice Bruce Lee, conviértete en agua. El agua puede golpear fuerte, el agua puede romper piedras, pero creer que la persona que no siente eh, es una persona fuerte es un error gravísimo. Hay muchas personas que he visto que aparentan, y sí me da gracia, porque aparentan ser muy fuertes, ¿no? Así como secotes, muy, muy rudos, muy rudas. Ah, pero pasa algo y hasta cuando lloran se tienen que ir a llorar al baño. ¿Por qué? Pues por pena. Pero ¿cuál pena? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué te tuvo que haber pasado que tengas que ocultar tus emociones? Y eso va a profundidad, habría que trabajarlo. ¿Ok? Y bueno, aquí tenemos unas enfermedades relacionadas al no permitirse un duelo adaptativo. Dentro de los trastornos de la salud mental tenemos la depresión, la ansiedad, el trastorno de estrés postraumático y el duelo complicado. En las enfermedades físicas tenemos las enfermedades cardiovasculares, trastornos gastrointestinales, sistema inmunológico o debilitado, dolores crónicos, conductas y dolores crónicos. Dentro de las conductas de riesgo, porque sí, cuando una persona no tiene un duelo adaptativo, empieza a incurrir a conductas de riesgo. Está el consumo de sustancias, que las sustancias pueden ser alcohol o drogas, trastornos alimentarios, que puede ser bulimia o anorexia, entre otros, autolesiones o ideación suicida. Y 4, el impacto en las relaciones sociales, aislamiento social y conflictos interpersonales. Y hay personas que dicen, pero es que yo no soy sociable. Ah, ¿a poco? No eres para nada sociable. Bueno, tu familia es un contacto social. Entonces,
Si tu familia, por muy que no seas sociable, tú tienes relación con otras personas que pueden ser tus hijos, que pueden ser tu esposo, tu esposa, pueden ser tus padres. Entonces, este aislamiento social sí tiene un impacto, porque muchas veces las personas que se aíslan socialmente lo que provocan es no promover un ingreso para su propia vida y alguien más los tiene que andar sustentando, por ejemplo. Es un ejemplo. ¿Va? 7. Herramientas prácticas para el manejo del duelo. Bueno, esto es también parte de lo que nosotros promovemos aquí en Raíces y Alas. El mindfulness, practicar la atención plena para estar presente con las emociones, los rituales simbólicos, crear ceremonias para crear ciclos, el ejercicio físico que libera tensiones y mejora el estado de ánimo, y los grupos de apoyo, conectar con otras personas en situaciones familiares. Y bueno, llegamos a la dinámica. Yo les pido que por favor, los que hayan ido por su almohadita, que los que hayan... eh, voy a quitar mi cámara. Los que vayan a hacer la práctica, eh, simplemente se pongan cómodos, busquen un espacio donde puedan realizar esta dinámica. Y procura hacerlo solo si hay alguien a tu lado, o también si hay alguien a tu lado y no lo va a hacer, dale oportunidad a la persona que tienes al lado. eh, Hazle ese favor de guardar silencio o de salir de este momento, de esta escena, de donde está tu familiar que si la quiere hacer. No sé cuántos espectadores tengamos, pero para los espectadores que estén, los invito a que realicen esta dinámica. Ok, ponte cómodo, tus pies, puedes estar acostado o ponlos bien sobre el piso donde estés, las plantas de los pies, tus manitas en una posición cómoda. Recuerda, todo debe estar cómodo y no procures hacer posiciones raras como la flor de loto o algo así si es que nunca lo has hecho. Si lo has hecho, puedes hacerlo. Entonces, ya que estás cómodo, cierra tus ojitos, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala. Y sigue muy atentamente mi voz. En caso de que te distraigas, no pasa nada. Simplemente, amablemente deja ese pensamiento, déjalo pasar y regresa a escuchar mi voz. No te presiones, no te forces, simplemente escucha mi voz. Tal vez en este año o en los años pasados tuviste a alguien que se ha ido de tu vida. Tal vez su voz aún la puedes recordar, o esa voz ya es difícil de recordarla. No pasa nada si no la recuerdas. Simplemente escucha mi voz. Es tiempo de que la empieces a recordar. Su sonrisa, las pocas veces que lo viste o la viste sonreír, o las muchas veces, los abrazos que te daba. Hay que recordar que hay personas que han sido educadas para no expresar sus emociones. Si es el caso de la persona que ya no está a tu lado, el que no expresaba sus emociones, pues está en un lugar mejor. Tal vez ya aprendió a hacerlo. Imagina cómo esta persona se acerca a ti.
te da un abrazo, un beso, una caricia, lo que tú quieras y necesites en este momento. Simplemente déjate fluir, porque es muy importante recordar que esta persona solo está en nuestros recuerdos, en nuestros sentimientos. Si tú sientes que hay algo que no le dijiste y te hubiera gustado decirlo, este es el momento, solo díselo en tu mente. Puede ser te extraño, te quiero, perdón, cualquier cosa que tú creas que sea necesario para ti decirlo. Si son 2 o más personas, vive este ejercicio con las personas amadas que tú quisieras. ¿Por qué? Porque es tu espacio. Aquí no hay límites. Aquí no se te está limitando socialmente. Vive tus emociones, vive tus sentimientos. Y ahora que esta persona no está, hay que comprometerse no con esa persona que se fue, sino contigo, de ti para ti. ¿A qué te comprometes para vivir tu vida de una manera que sea productiva para ti, funcional para ti? ¿A qué te comprometes? Tal vez te dejaron algún mensaje o la persona era muy alegre. ¿Cómo vivía su vida? ¿Qué puedes aprender de esa persona? ¿Qué puedes aplicar hoy para tu vida? Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Y a tu tiempo y a tu espacio, cuando tú lo desees, abrirás tus ojos. ¿Qué? ¿Cómo te fue en tu dinámica? Ojalá puedas dejarnos un mensajito, cómo lo viviste, qué sentiste, cómo lo llevaste. Te recuerdo que este video va a quedar grabado aquí en esta página, entonces tú lo puedes hacer este ejercicio en el momento en el que tú quieras. Y bueno, la segunda actividad es una carta. Esta carta vas a escribirla a esa persona. No te limites. Escribe todo. ¿Cómo le escribirías esta carta? Por ejemplo, queridos abuelos, hoy hace 3 años que no los veo y me he dado cuenta que la familia ya no es la misma. Los extraño mucho. Gracias por enseñarme que la familia estaba unida a su alrededor. Y ahora es tiempo de que yo, con mi propia familia, me unifique y la proteja como ustedes me enseñaron. Que las personas que quieren ejercer violencia en esta familia, en esta nueva familia, no son bienvenidas. Muchas gracias por estos buenos recuerdos, por la sensación de calidez, por el amor que daban ustedes, ya sea con tu comida, abuelita, o con tu sonrisa y tu invitación a ver los partidos del América. Gracias, abuelo. ¿Ok? Algo así puedes escribir en tu carta. ¿Y qué vas a hacer con esa carta? Una vez que la hayas escrito, la vas a leer. Si quieres llorar, llora. Y luego la vas a quemar.
¿Para qué? Pues para que le llegue a esa persona. ¿Dónde está? No sé, no sé. Pero las personas que nacen del fuego, al fuego se van y la carta también se irá al fuego, ¿vale? ¿Y qué sigue? Bueno, pues ya vamos a terminar nuestra plática con este cierre y reflexión final, que ya saben que, bueno, si vieron la primera plática y si no, pues van a darse cuenta que me gusta mucho la filosofía estoica. Acepta las cosas a las que el destino te ha atado y ama a las personas con las que el destino te ha reunido, pero hazlo con todo tu corazón. Es una frase de Marco Aurelio. Esta reflexión nos invita a aceptar la pérdida como parte del flujo natural de la vida y a valorar las relaciones mientras estén presentes. ¿Cuántas personas, cuando muere alguien, no nos damos cuenta que hay otras personas a nuestro alrededor que siguen vivas y que podemos compartir tiempo con esas personas y que podemos construir nuevas aventuras? Y si no te gusta cómo se está construyendo una nueva aventura, ¿sabes por qué es? Porque no te has animado a vivirla. Está en tus manos que las nuevas aventuras sean como tú quieras. Y si no salen como tú quieras, promueve otra aventura para que se acerque más a lo que tú tengas en tu cabeza. ¿Ok?